las generalidades del magnesio. El magnesio más o menos, su contenido dentro de la materia seca o de un cultivo está más o menos en 0.5%. Y el porcentaje del magnesio que está o que pertenece a lo que es la clorofila o la formación de la clorofila está entre un 10 al 12% de su contenido total que tiene una planta. Entonces, una alta concentración de este elemento pues está para formar lo que es la parte de la clorofila. Es muy móvil en el floema, es decir, hasta un 70% del magnesio que tenemos en la planta se considera como difusible, es decir, que es un elemento móvil que la planta lo puede extraer y traslocarlo de hojas viejas a hojas jóvenes donde se está requiriendo en los puntos de crecimiento. La absorción del magnesio se da en catión magnesio, que es magnesio con carga de 2 también. Entonces, como les decía, ¿cuál sería la principal función que tiene si el 10 o el 12% de ese magnesio está dentro de lo que es la clorofila? Pues su principal función es ser componente de la clorofila. Entonces ahí tenemos los dos tipos de clorofila que puede haber, clorofila A o clorofila B, dependiendo de la especie vegetal que estemos hablando. También es un activador de enzimas en la fosforilación de la glucosa, es decir, para que se dé la transformación de la glucosa o de cualquier compuesto de glucosa a glucosa 6-fosfato, se requiere siempre la presencia de magnesio. Entonces aquí vemos en este diagrama muy sencillo de lo que es la fosforilización, podemos ver que para pasar de galactosa a galactosa 1-fosfato se requiere magnesio, para pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato se requiere magnesio, de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato se requiere magnesio, y así para todas las reacciones dentro de la fosforilización, en la mayoría de ellas requerimos moléculas o la presencia de magnesio para que se lleven a cabo. Entonces necesitamos ese magnesio para que se activen esas enzimas, para que se lleve a cabo la fosforilización de la glucosa. También es un activador de enzimas en la glucólisis, que la glucólisis es el proceso que se lleva de la glucosa hasta formar ácido pirúvico. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que en varias partes del proceso de la glucólisis también necesitamos la presencia de magnesio para que se puedan activar esas enzimas y se pueda ir realizando la transformación de estos elementos. Es activador de enzimas en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs, como normalmente lo conocemos. Entonces aquí está también de forma resumida y podemos observar que en varias partes de ese ciclo pues necesitamos la presencia de magnesio para activar ese tipo de enzimas y se vaya realizando la transformación de compuestos. Es activador también de enzimas en la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí vemos un ejemplo con la adenosina. Los ácidos nucleicos pues son los encargados de la transferencia genética, por así decirlo, o lo que normalmente conocemos como el ADN en la cuestión genética, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es la adenosina, aquí está el magnesio que activa lo que sería una enzima para que se pueda estar llevando a cabo la síntesis de estos ácidos nucleicos. La otra es que el magnesio se lleva muy bien con el fósforo, le ayuda a que el fósforo se pueda transportar más fácilmente dentro de la planta. También es un agente quelatante para mantener unidos los microsomas, que es el lugar donde se realiza la síntesis de proteínas o la síntesis proteica. Entonces, nos ayuda a que se mantengan unidos, muy parecido a la acción que hace el calcio con las células. El magnesio lo estaría haciendo con lo que son los microsomas, donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Entonces, esas serían las principales funciones del magnesio. Con respecto a sus deficiencias, pues se van a desarrollar áreas de amarillamiento intervenal, es decir, que las nervaduras se van a quedar de color amarillo, mientras
lo que es la nervadura, las nervaduras principales y posiblemente lo que son los márgenes también de las hojas se pueden quedar de un color verde. El margen va a depender del cultivo, lo que sí va a ser característico es que se va a presentar amarillamiento y las nervaduras de color verde. Este es un elemento que es móvil. Entonces, la deficiencia, como se ve en la fotografía, la vamos a observar en la parte de abajo. Hay ocasiones donde el síntoma de deficiencia de magnesio empieza a la mitad del dosel de la hoja, posteriormente empieza a bajar y ya hasta que está completamente con la deficiencia hacia abajo, ahora sí podría seguir avanzando hacia el dosel más alto, pero nunca del medio se va a ir hacia la parte de arriba. Entonces, al ser un elemento móvil, lo vamos a tener principalmente en las hojas más viejas. Entonces, este es un cultivo de jitomate. Así estaría el síntoma de deficiencia. Aquí está otro ejemplo del síntoma de deficiencia. Si nos damos cuenta, una de las actividades que se hacen en invernadero principalmente es la poda de hoja. Esa poda de hoja normalmente a veces nos puede engañar a que no tenemos deficiencia de magnesio. Voy a hacer un acercamiento a ver si se logra ver. Por ejemplo, aquí en esta hoja podemos observar que se alcanza a ver un poco de amarillamiento con las características que es la deficiencia de magnesio. ¿Qué es lo que pasó? Antes estaba así el cultivo, se hizo la poda y ya cuando hacemos la poda de hoja, pues realmente ya no ves nada, ¿no? Estás viendo las últimas características o la última parte donde se manifiesta el síntoma. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuando vas haciendo ese tipo de actividades. La otra es que hay veces que los productores te dicen, no, es que mi hoja estaba muy amarilla de la parte de abajo, pero de la parte de arriba ya viene muy bonita, viene creciendo muy verde. Pues sí, viene verde, viene muy bonita, pero es porque ese síntoma de deficiencia solo se manifiesta en las hojas más viejas y las hojas jóvenes siempre van a estar verdes. Entonces, no se confíen, hay que estar bien seguros si es deficiencia de magnesio, hay que hacer lo correspondiente para solucionar el problema. Aquí tenemos cómo se miraría en lo que sería alguna cucurbitácea, pepino, calabaza, melón, sandía, y aquí tenemos cómo se vería en algún tipo de árbol, principalmente los cítricos. Aquí tenemos cómo se vería en la parte de la lechuga. Algo que les mencionaba con respecto a la lechuga, por ejemplo, acá vemos la que está atrás, la hoja que está atrás tiene el síntoma más marcado. Sigue esta, sigue esta, sigue esta, sigue esta, después esta, después esta, después esta. Entonces se dan cuenta, se va viendo ese degradado, pero como les mencionaba, el crecimiento de la lechuga pues se da en forma de caracol. Entonces hay que ir buscando así las hojas a ver cuál es la más vieja y se va a ver también lo que es el degradado con respecto a la deficiencia. Aquí tenemos cómo se vería en fresa. En fresa la mayoría de las deficiencias siempre empiezan con lo que es una coloración un poco más oscura en los foliolos. Posteriormente ya se va formando la clorosis como la tenemos en la parte de abajo, que es muy parecida a la clorosis que se presenta en todos los cultivos. Excesos de magnesio, ¿qué nos pueden causar? Es difícil encontrar toxicidad en suelos. Realmente la única forma que podríamos encontrar toxicidad o que el magnesio en exceso estuviera causándonos problemas en suelo, estaríamos hablando que el porcentaje de saturación en suelo tendría que estar por arriba, perdón, tendría que estar por arriba de un 20, 25 o hasta 30% de porcentaje de saturación para que ya te cause un problema sobre la absorción, principalmente de potasio. Entonces, es raro que encuentres un problema de toxicidad, pero sí se puede manifestar algo de antagonismo, ¿no? Entonces, si existiera exceso de magnesio, vamos a tener problemas de antagonismo con calcio, potasio y micronutrientes, porque la mayoría de estos pues, son también de carga positiva. Hay unos estudios que se han hecho con respecto a qué pasaría si tú tienes exceso de magnesio, con respecto a lo que es la presencia de enfermedades. Así como vimos que dependiendo del calcio, si tienes buen calcio o bajo calcio, se te manifiestan enfermedades. En el caso del magnesio, se ha observado en algunos artículos científicos
que, por ejemplo, si tú tienes mucha concentración de magnesio, este puede aumentar significativamente el desarrollo de mancha bacteriana en pimiento y tomate. Entonces, un exceso de magnesio te podría favorecer la propagación o ataques muy severos de manchas bacterianas sobre estos cultivos. También se ha encontrado, por ejemplo, si tú tuvieras una alta concentración de cloruro de magnesio, este se puede provocar un incremento en la marchitez causada por Fusarium. Entonces, ahí hay que tener cuidado también de no estar aplicando magnesio en exceso.